En la cristiandad, la Iglesia estableció una cultura, la cultura cristiana, la cultura de cristiandad. Y vamos a ver cómo el mundo ha ido poco a poco rechazando esa cristiandad. Entonces, hoy les vengo a hablar, pueden poner como título, Orígenes y evolución del progresismo. Orígenes y evolución del progresismo. Vamos a ver por qué es importante comprender esto del progresismo. Esencialmente, en la cristiandad, ¿qué hace la Iglesia? Establecer una cultura y una sociedad donde veamos que, ¿qué es lo importante? Que Dios nos llama al cielo, a la vida eterna. Entonces, toda la vida del cristiano es prepararse para el cielo, para la vida eterna. Tanto San Agustín como Santo Tomás de Aquino nos hablaban de cómo un gobierno lo que debe hacer es crear los medios para que los ciudadanos puedan entrar en esa mentalidad de anhelar el cielo, la vida eterna. Y se vayan preparando para eso, para ir al cielo. Por eso, el progresismo entonces, ¿qué viene a decirnos? En primer lugar, pueden anotar esto. El progresismo es una visión materialista del ser humano. De la cultura y de la civilización. Que considera que el ser humano ha ido avanzando a lo largo de su historia. Que considera que el ser humano ha ido avanzando a lo largo de su historia. De las concepciones antiguas, primitivas, a un modernismo y postmodernismo. Que marcan el avance a una sociedad utópica. Ahora les explico. Que marcan el avance a una sociedad utópica. O sea, en otras palabras, primero partimos de una cosa: la Iglesia no está en contra del progreso. La Iglesia quiere el progreso de las familias, de las personas, de cada uno de nosotros, incluso de la sociedad. Quiere sí ese progreso, incluso material, si queremos, si es necesario. ¿Cuál es el punto del progresismo? Que no se trata tanto de ese progreso material, sino de un progreso, según ellos, cultural, donde antes las sociedades primitivas tenían una mentalidad y hemos ido avanzando, y hoy estamos, como quien dice, en la cima de la cultura. Y todos los demás eran unos pobres dunditos que no sabían nada. O sea, es una forma de despreciar a los antiguos también. Ahora nos consideramos nosotros que somos los mejores y los otros no sabían nada.
Eso es el progresismo. Entonces, para nosotros no es así. Para nosotros, Dios viene haciendo una historia de salvación con cada uno de nosotros. Pero Dios también permite situaciones donde el cristiano pueda dar una respuesta ante tales situaciones. Entonces, vamos a empezar desde la raíz de este progresismo. La primera figura de este progresismo es Martín Lutero. Anoten ese nombre, Martín Lutero. ¿Por qué es importante Martín Lutero? Él vivió entre el año 1483 a 1546. O sea, pongan atención a esas fechas. ¿Ustedes se acuerdan en qué año fue descubierta América por los españoles? ¿Qué año? Caramba. Esto es algo básico. Todos deberíamos saber. ¿En qué año? 1492. Por eso, en 1992 celebramos el quinto centenario de la evangelización de América. Porque independientemente de usar la palabra o no descubrimiento, porque ahí dicen, no, eso no fue descubrimiento porque ya había gente aquí. Bueno, no importa. Pero lo importante es que fue evangelizada América. Por eso el quinto centenario de la evangelización de América. Porque antes no conocían el evangelio. Sobre eso, un pequeño paréntesis. Llegó un misionero allí que estaba evangelizando a una de esas tribus en Norteamérica. Y estaba hablando pues con el jefe de la tribu. Y le hablaba pues de Jesucristo, que Él dio su vida por nosotros, que Él murió y resucitó, y que nos quiere llevar al cielo, a la vida eterna. Y entonces el jefe indio le pregunta, ¿y eso cuándo sucedió? Recuerden que está hablando en el siglo XVI. Entonces, hace 16 siglos. Entonces le dice el jefe indio, ¿y por qué se tardaron tanto en venir a anunciarnos esto? 16 siglos, ¿verdad? Tenía que haber venido antes, decía él. Entonces, lo que quiero decir es que cuando entra Martín Lutero en la historia, ya España había empezado a evangelizar en América. O sea que cuando empiezan los protestantes a existir, ya la Iglesia Católica estaba evangelizando América. ¿Y cómo empieza? Martín Lutero trae una doctrina que se llama la sola escritura. Anoten eso. La doctrina de Martín Lutero era la sola escritura. Entonces, la sola escritura. Él rechaza toda autoridad eclesiástica. Según él, el hombre por sí mismo puede comprender la Sagrada Escritura. Entonces, resulta, aquí hay todo, esto no nos lo enseña normalmente, ¿verdad? En la historia. Pero aquí hay todo un enredo entre las cuestiones religiosas y las cuestiones políticas. Resulta que Martín Lutero estaba en Alemania
Y en Alemania había unos príncipes que no querían pagar unos impuestos al emperador. El emperador era, en ese momento era Carlos I, que era también Carlos V de España. Él era el emperador, el rey de España y al mismo tiempo el emperador del Imperio Sacro Romano Germánico, que dominaba toda esta parte de Alemania. Y lo interesante es que él fue elegido por estos mismos príncipes. Él fue elegido para ser el emperador. Sin embargo, él puso unos impuestos porque se estaba dando en ese tiempo también estas batallas que los ¿cómo se llaman? Los árabes, los musulmanes, querían invadir Europa. Y entonces este emperador estaba involucrado en defender Europa de estos ataques de los musulmanes. Y por eso le pone impuestos a los alemanes para ayudar a combatir y a defender Europa. Sin embargo, pues estos príncipes alemanes no querían pagar esos impuestos, porque eran muy fuertes. Y aprovechan la oportunidad que les da Martín Lutero. Y entonces ellos buscan no solo una independencia religiosa de Roma, sino también una independencia política y económica del Sacro Imperio Germánico Romano. Simultáneamente sucede algo que se llama el Renacimiento. En el Renacimiento supuestamente hay un humanismo. ¿Por qué se dice humanismo? Porque ya no quieren centrarse en Dios, como era toda la cristiandad, estaba centrada en Dios, sino centrarse en el ser humano. Pero al mismo tiempo sucede que querían vivir en mucha comodidad. Había avanzado mucho, había progresado mucho la civilización ahí en Europa, durante el tiempo de la cristiandad sobre todo. Entonces había muchas comodidades y la gente quería vivir cómodamente. Esto hizo que la gente se alejara un poco de Dios, pero al mismo tiempo surgen unas ciertas situaciones en que hubo un tiempo en que el Papa estuvo en Aviñón, estuvo controlado por el rey de Francia y después regresa a Roma. Y entonces estos reyes ya no quieren que la iglesia les quiera dominar, en el sentido de enseñarles cómo deben gobernar. Porque la iglesia lo que enseñaba era que gobernaran para que el pueblo pudiera tener ese anhelo del cielo, de la vida eterna. Eso es lo que se llamaba el bien común. Pero a ellos ya no les interesa esto. Ya no les interesa, solo vivir cómodamente. Entonces, esta reforma protestante le permitió a los príncipes seculares robar una vasta riqueza material de la Iglesia Católica. Por ejemplo, de toda esta parte de Alemania, le robaron a la Iglesia Católica las iglesias, los templos. Le robaron también monasterios, hospitales, escuelas y universidades. O sea, todo lo que la iglesia construyó en la cristiandad, todo eso se lo robaron estos príncipes y se enriquecieron. Se enriquecieron con esto. Y cobran mayor poder. Hasta el punto de decir, ahora nosotros le vamos a decir a los súbditos cómo van a adorar a Dios. O sea, ya no es la iglesia la que le va a enseñar, sino los príncipes, los reyes, le van a enseñar cómo deben adorar a Dios.
Esto es lo que está sucediendo en ese momento con Lutero. Después entramos a la etapa del modernismo. El modernismo, que significa el culto a la razón, ¿verdad? El razonamiento humano. Y aquí empezamos entonces con René Descartes. Apunten, René Descartes. Considerado el padre del racionalismo, con su frase, pienso, luego existo. Con su frase, pienso, luego existo. Bien, ¿qué quería decir él? Quiere decir que la existencia nuestra de seres humanos ya no hace referencia a un Dios creador, sino que yo me doy cuenta de que existo por mi razonamiento, por mi razón. Entonces, con la publicación del discurso del método, propone la duda metódica, con la cual dice considera necesario dudar de todo conocimiento previo en la búsqueda de la verdad. O sea, él establece que lo primero que hay que hacer es dudar de todo lo que nos han enseñado. Y entonces también duda de lo que enseña la Iglesia, obviamente. De aquí seguimos con los pensadores de la Ilustración. Los pensadores de la Ilustración señalan la Edad Antigua como la época de los filósofos griegos y la Edad Media como una época oscurantista. Pero no sé si a ustedes en la escuela les han enseñado que la Edad Media fue una época oscurantista. En muchos libros de historia enseñan eso. ¿Por qué? Porque está caracterizada por supersticiones religiosas. Entonces la Ilustración se consideran a sí mismos como los iniciadores de una edad moderna, donde debe reinar la diosa razón. Por lo cual, el siglo XVIII ellos lo llamaron el siglo de las luces. Hablamos del siglo XVIII, 1700 y tanto, ¿verdad? En esa época se publica la enciclopedia como medio de difusión del conocimiento racional. A partir del despotismo ilustrado nacen los sistemas educativos, bajo el lema todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Ellos pensaban, no, el pueblo no sabe pensar, nosotros vamos a enseñarles lo que tienen que pensar. Entonces, en esa época, por ejemplo, surge Kant, un filósofo muy importante, Immanuel Kant. Es muy interesante lo que él dice, porque considera que el hombre por sí mismo puede elaborar una moral basada en su razón. O sea, mi razón me puede decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y en cierto modo tiene verdad. Cuando usamos la razón bien usada, nuestra razón nos indica bien qué es lo malo y qué es lo bueno. Matar es malo, robar es malo, hacer el bien a otros es bueno. Eso te lo dice la razón. Hasta ahí vamos bien. La Iglesia acepta la razón. Sin embargo, Kant, aunque no niega la existencia de Dios, él dice, nosotros con nuestra razón no podemos llegar a Dios. Ya empieza a limitar el conocimiento humano. Entonces, su única conclusión es el deber. Que toda persona humana pues debe actuar el deber según su razón. Y punto, ya está. No hay nada más que pensar. Pero después surge algo
que va a ser muy terrible para nuestra Iglesia Católica. Surge la masonería. Anoten eso, la masonería. La masonería surge en Inglaterra, hija del llamado siglo de las luces. Su inicio se considera con la fundación de la Gran Logia de Londres en 1717. Sus constituciones se remontan a 1723. En 1738 el Papa Clemente XII condena la masonería por primera vez. Imagínense, no llevaban mucho tiempo, ya los condena. Esta masonería se propone impedir el acceso de familias católicas al trono de Inglaterra. Y entonces va a chocar frontalmente con las monarquías católicas, especialmente con la española, para cuya destrucción se va a dedicar a fondo. En este contexto es que surge o que se da un evento muy importante en la historia que se llama la Revolución Francesa. Esta que del año 1789 a 1799, podemos decir es impulsada por la masonería. Se considera la ruptura con la Edad Media y básicamente el inicio de la Edad Contemporánea, dado que supuestamente sienta la base de la democracia moderna. Abre las puertas a la revolución industrial impulsada por la burguesía y el liberalismo político. O sea, ¿quiénes eran los supuestos revolucionarios en la Revolución Francesa? En Francia, sobre todo en París, encontramos la nobleza, que está con el rey, están los eclesiásticos, son los sacerdotes que están con la iglesia, y están los burgueses. ¿Quiénes eran los burgueses? Eran pues los habitantes del burgo. Burgo significa ciudad. Eso eran los burgueses. Y entonces, estos generalmente eran no solamente obreros, trabajadores, también había comerciantes. Había todos los que no eran ni nobleza ni iglesia. Ahora, ¿qué pasa? El rey pone unos impuestos. Otra vez, vamos con la situación de los impuestos. Pone unos impuestos, ¿por qué? Porque Francia se había metido a ayudarle a Estados Unidos en su guerra de independencia, había gastado mucho dinero y ahora tenía deudas, tenía que pagar sus deudas. Le pone unos impuestos, pero la nobleza estaba exenta de impuestos, la iglesia estaba exenta de impuestos y solo los burgueses tenían que pagar impuestos. Entonces los revolucionarios dicen, no, ¿por qué solo nosotros? Que paguen todos. Iglesia, nobleza, todos que paguen impuestos. Y ahí empieza esa Revolución Francesa. Entonces, en julio de 1790, los revolucionarios establecen la Constitución Civil del Clero, por la cual se suprimen las órdenes religiosas, se expropian todos los bienes de la iglesia. Ven, repiten lo que hicieron los protestantes, ¿se acuerdan? Los protestantes le robaron todos sus bienes a la iglesia. Lo mismo hacen estos revolucionarios. O sea, se expropian todos los bienes de la iglesia, las iglesias, los hospitales, las escuelas, todo pasa a ser de los revolucionarios, del Estado. Se prohíbe la enseñanza de la iglesia en la educación de niños y jóvenes. ¿Se recuerdan que la Edad Media había establecido escuelas para todos? Entonces, también se van a cerrar después las universidades. Y ellos van a decir algo. Estos revolucionarios dicen, mejor que la gente sea ignorante, pero que la iglesia no les enseñe. Eso decían ellos. Entonces, en ese momento los sacerdotes debían hacer un juramento de obediencia civil.
La mayoría de obispos rechazaron este juramento. Entonces fueron asesinados y tuvieron que huir. Lo mismo que el clero de la zona rural, también rechazaron. Todos estos sacerdotes tuvieron que huir. Y los que no huyeron fueron asesinados. Ustedes han oído hablar de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. Él recibió la primera comunión de un sacerdote que no hizo ese juramento. Y entonces celebraba misa a escondidas, no en una iglesia, porque incluso prohibieron las misas en las iglesias. La celebró en una casa particular. Eso es lo que hizo que San Juan María Vianney quisiera ser sacerdote, porque le admiró la valentía de este sacerdote. En enero de 1793, el rey Luis XVI fue asesinado en la guillotina. ¿Han oído hablar de la guillotina? Era un aparato afilado que hacía que la gente ponía ahí su cabeza, entonces bajaba el aparato y ¡pum!, cortaba de un solo tajo. Y la cabeza salía rodando. Plum, 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 plum. Eso era horrible, me imagino. Y lo hacían público. Estaba en una plaza eso. Lo hacían en público. Como escarmiento, decían ellos. Entonces, después en ese año, se proponen una leva de 300.000 hombres para formar un ejército que defienda la revolución de las monarquías vecinas. Pero hay un pueblo que se llamó La Vendée, que este pueblo había sido formado espiritualmente por los monfortianos, con la consagración a Jesús por María, con los 33 días de preparación para esa formación, para esa consagración. Entonces, estos dijeron no, y le dicen, nos mataron a todos nuestros sacerdotes, y ahora quiere que nosotros vayamos a servir a esa revolución. No, para nada. Y formaron una revolución, un ejército real contrarrevolucionario. Real porque ellos querían defender al sucesor. Había un jovencito en París que era el descendiente de Luis XVI y ellos querían ir a rescatarlo. Pero entonces empiezan haciendo una guerra de guerrillas, porque le ayudó uno que había estado luchando en Estados Unidos en la guerra de independencia. No sé si alguno vio la película del Patriota. En esa película se muestra un francés, ¿se acuerdan? Que está en la milicia. Este francés aprendió pues a hacer esa guerra de guerrillas. Pues no sé si es el mismo francés, pero hay un francés que estaba allí, que había estado en la guerra de Estados Unidos, y entonces impulsaron una guerra de guerrillas contra el ejército revolucionario. Y así empezaron a ganarle. Durante 3 años lograron ganar a este ejército revolucionario. Hay una película que habla de esto. Una película que se llama Diálogo de Carmelitas y otra La Guerra de la Vendée. También, no sé si han oído hablar de Julio Verne, que ha escrito novelas de ciencia ficción. Entonces, Julio Verne escribió un libro sobre esto, sobre esta Guerra de la Vendée. Simultáneamente, Napoleón Bonaparte fue enviado a Italia, a Roma, para aplastar los ejércitos tanto del Papa como de las monarquías que estaban allí alrededor. Entonces él atacó a los estados pontificios, llega a un acuerdo con el Papa y le saca mucho dinero, pero en 1798 es depuesto el Papa Pío VI
por otro general francés y establece una república romana donde se cierran los monasterios. Se cierran los monasterios, se confiscan las propiedades de la iglesia, ahí en Roma, se confiscan las propiedades de la iglesia, y el Papa de 81 años, casi paralítico, fue trasladado a Francia, donde murió. Después, Napoleón Bonaparte se rebeló contra esta revolución francesa y él hace una reflexión. Si toda Francia es católica, ¿por qué vamos a pelear contra Francia? Más bien vamos a unirnos y a utilizar la religión. Y entonces él se alió con el Papa y le pidió que viniera a coronarlo, ¿verdad? Ahí se terminó la persecución contra la iglesia. Con respecto al Imperio Español, la masonería fue la encargada de promover la independencia de los territorios españoles en América. Para eso promovió las mentiras de la leyenda negra, antiespañola y anticatólica. A ver, muchas veces se dice, ¿para qué vino España a América? Dicen, España vino a robarnos el oro. Pues no, España no vino a eso. España vino a evangelizar. Ahora, que hubo personas que querían venir a enriquecerse en América, sí, hubo personas españolas que quisieron venir a América a enriquecerse. Como hoy en día muchos quieren ir a Estados Unidos a enriquecerse por el dólar. Entonces, masones fueron, por ejemplo, Francisco de Miranda, Simón Bolívar y José de San Martín. El militar y periodista español Tirado y Rojas, tras ser expulsado de las logias masónicas de Cuba, publicó a fines del siglo XVI esta frase: quien dice español dice católico, y por eso era indispensable a la realización de los siniestros planes de las logias que nuestro pueblo dejara de ser español para que dejara de ser católico. Entonces vamos a ir viendo cómo estos pueblos van a ir destruyendo la iglesia. Por ejemplo, Benito Juárez. ¿Han oído hablar de Benito Juárez? Fue un político en México. Supuestamente él era indígena. Lo interesante es que no permitió que ninguno de sus hijos o hijas se casara con un indígena. Sí, los hizo casarse con europeos. Entonces, Benito Juárez, que vivió en 1806 y 1872, fue masón. Como presidente de México, expide la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos, quitándole a la Iglesia Católica todas sus propiedades en México. En 1860 expide la ley de libertad de culto, con lo cual promueve la entrada y desarrolla la Iglesia protestante, a la cual vende las propiedades de la Iglesia. Hubo también un dictador liberal en Nicaragua que fue José Santos Zelaya, de principios del siglo XX. Él no fue masón, pero fue liberal. Los liberales estaban llenos de los pensamientos o de la mentalidad masónica. Él también expulsó las órdenes religiosas, confiscó los bienes de la iglesia que repartió entre sus partidarios, escuelas, cementerios, iglesias. Prohibió la enseñanza de la iglesia en las escuelas y en sus leyes permitió el divorcio y el aborto. ¿Ven cómo todo esto viene de la masonería? De la masonería viene la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa se muestra allí el pensamiento liberal
y de ahí viene todo, evolucionando todo esto, el liberalismo, que era la parte política de lo que es el modernismo en la filosofía. La Constitución mexicana de 1917 negaba la personalidad jurídica de las iglesias y privaba a las iglesias de poseer bienes raíces e impedía el culto público fuera de los templos. Con la Ley Calles de 1926 del presidente Plutarco Elías Calles, masón de grado 33, se establece que los sacerdotes fueran personas casadas. Se prohibían las comunidades religiosas y el uso de los hábitos fuera de los recintos religiosos. Entonces, campesinos de varios estados mexicanos se rebelaron en la guerra de los cristeros al grito de "Viva Cristo Rey", con la ayuda del general retirado Enrique Gorostiera. Después, por la influencia de Estados Unidos, se logra un acuerdo con el Vaticano y se permite una serie de libertades religiosas en 1929. Ahora, vamos a ver qué es lo que está pasando en ese tiempo. El presbítero católico Nicolás Marín de Negueruela, en 1938, escribió La verdad sobre México, obra en la que analiza esta guerra cristera o cristiana. Dice: de una parte, el presidente de México, Plutarco Elías Calles, y sus agentes diplomáticos en el extranjero nos están repitiendo sin cesar y en todos los tonos que no hay persecución religiosa de cultos ni de fieles, que lo que hay es solamente la rebeldía obstinada de los católicos y principalmente del clero a los preceptos de la Constitución de 1917 vigente en aquel país. Más aún, el ministro de México en Madrid, el poeta y médico Enrique González Martínez, ha declarado que en México ni siquiera existe un problema religioso. Entonces, por otra parte, podemos recordar el dicho del presidente Roosevelt, quien ejerció en 1933 a 1945. Dijo: para la penetración pacífica de México es necesario antes descatolizarlo. O sea, aquí vamos viendo, ¿por qué les estoy mostrando esto? Tal vez les parece aburrido, pero es importante comprender cómo a lo largo de la historia se va viendo cómo el enemigo es la Iglesia Católica. Entonces, hay otra cosa en lo que la masonería influyó, que fue en la manera de vestir. Méndez Anubius le escribe una carta, eran seudónimos de dos líderes de la alta venta, a mayor logia masónica de Italia, perteneciente a los Carbonari. Eso es de 1838. Escriben: con el fin de destruir el catolicismo es necesario comenzar por suprimir a la mujer, pero ya que no podemos suprimir a la mujer, vamos a corromperla junto con la iglesia. Entonces, la manera de destruir la iglesia es corromper a la mujer. ¿Cómo? Aquí van a decir: como la religión no puede desaparecer, entonces es necesario corromper para que niños y niñas practiquen el nudismo en el vestir. El nudismo. ¿Por qué? Porque en la cristiandad la gente tenía lo que se llama el pudor y la modestia en el vestir. O sea que se cubrían completamente el cuerpo, siempre, ya sea para salir o para jugar o para lo que fuera, siempre las personas andaban vestidas completamente. Entonces dice, el nudismo, ¿cómo lo van a ir haciendo? Por pasos, por etapas. Para que no haya demasiadas reacciones es necesario proceder por etapas. Primero, hasta el codo. Entonces que las mujeres van metiendo modas. De ahí surgen las modas.
Lo primero era que la mujer se vaya descubriendo hasta el codo. Estamos hablando de finales de 1800, entonces eso empieza en el siglo XX. Empiezan a vestirse así. Segundo, hasta las rodillas. Los vestidos suben hasta la rodilla. Antes cubrían hasta el piso, casi, ¿verdad? Los vestidos eran siempre hasta abajo. Y dice, primero, hasta las rodillas. Tercero, los brazos. Completamente los brazos. Ya los vestidos sin mangas. En los años 20, más o menos, se introdujo esa moda. Años 20 de 1920. Nosotros no vivimos eso. No nos tocó vivir eso. Pero en aquel tiempo se fue promoviendo eso como moda. Cuarto, las piernas. Entonces ya que los vestidos subieran hasta arriba, ¿verdad? Que se mostraran las piernas de la mujer. Pero para esto será necesario esperar después de la Segunda Guerra Mundial. En Francia, en 1878, una carta de un masón, Japio Heredia, de muy alto rango, decía que hay que conquistar a la mujer, porque la mujer es la última fortaleza del espíritu, y hay que extirpar de ella el oscurantismo, que es la religión católica, porque se opone al progresismo. Así lo decía, se opone al progresismo. Entonces, la Iglesia Católica nos enseña que hay una manera de vestir decente. ¿Cuál es esa manera de vestir decente? Especialmente pues para la mujer, obviamente, y también para el hombre en cierto modo. Por ejemplo, dice que el vestido le cubra por lo menos hasta los codos. Por lo menos hasta los codos. Y obviamente los hombros y el escote solo 2 dedos debajo del cuello. 2 dedos así, debajo del cuello. Sería un poco como la camiseta que lleva, solo que tendría que llevar hasta el codo, ¿verdad? Y por abajo hasta las rodillas, que cuando se sienten les cubran las rodillas el vestido, ¿verdad? No es válido las telas transparentes ni los pantalones ajustados, ¿verdad? Porque el pantalón ajustado prácticamente pues muestra la forma de la mujer. Entonces eso no es válido para hacer un vestido decente. Yo esto no se lo digo como una ley, sino para que lo tengamos en cuenta de cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Bueno, ahora vamos a ver el aspecto filosófico. Les he dado un poco del aspecto histórico, vamos a ver el aspecto filosófico. 3 pensadores van a abrir el camino rumbo al posmodernismo. Primero, anoten eso. Primero, Karl Marx. Los que abren el camino al posmodernismo. Primero, Karl Marx. Karl Marx vivió en 1818 a 1883, o sea, en el siglo XIX. Considera al hombre desde una perspectiva económica. En su respuesta al capitalismo de la revolución industrial, afirma que lo que hace sufrir al obrero es lo que el capitalista empresario le roba. Por tanto, se requiere una lucha de clases que surge del odio del obrero al empresario. Rechaza la propiedad privada y establece la necesidad de un Estado que domine sobre la sociedad, donde las libertades individuales deben ceder al bien colectivo. Esto es Karl Marx. Todo esto él
lo escribe desde el escritorio, desde un escritorio. O sea, él simplemente se lo inventó. No es algo que surge en la historia. Él se lo inventa desde su escritorio y lo escribe y hace libros sobre eso. Hay otro autor, anoten, Federico Nietzsche. Federico Nietzsche se escribe N-I-E-T-Z-S-C-H-E. Nietzsche. Repito, N-I-E-T-Z-S-C-H-E. Nietzsche. Federico Nietzsche. En alemán se dice Friedrich. Friedrich, en español, Federico. Para él no existe una verdad objetiva que pueda servir de guía para la vida. Proclama que Dios ha muerto y por tanto se necesita un nihilismo que rechaza los valores supremos, las verdades absolutas de la cultura judeo-cristiana. Nace un superhombre que establece su propia moral, supuestamente superior. Esto vamos a ver, todo esto va a irse dando con fuerza, tanto el marxismo como este nihilismo son dos corrientes que van a venir con fuerza en el siglo XX. Pero hay otro muy importante que se va a utilizar más en el siglo XXI, que es Sigmund Freud. Tal cual, Sigmund Freud se escribe F-R-E-U-D y se dice Freud. F-R-E-U-D. O sea, sería algo así como Freud, ¿verdad? Pero en su idioma se dice Freud, Sigmund Freud. Él defiende que los instintos de origen sexual determinan los pensamientos humanos y la conducta. O sea, él pone que lo más central del ser humano es la sexualidad. Y esto determina los pensamientos humanos y su conducta, en especial los trastornos neuróticos. El superyo contiene las exigencias sociales y culturales a las que el hombre se ve obligado a responder en su vida social cotidiana. Ahora, siendo ya mayor, él va a reconocer que estas restricciones morales de la religión católica son necesarias para nuestra sociedad. Esto es algo que el mundo de hoy no acepta. Estas restricciones morales que nos pone la Iglesia Católica son necesarias para nuestra sociedad. Entonces, eso es el modernismo. ¿Qué es el posmodernismo? El posmodernismo rechaza la ciencia. Recuerden, modernismo, razón y ciencia al centro de todo. Rechazamos la religión. Posmodernismo rechaza la razón y la ciencia y se queda con el sentimiento. Eso se llama posmodernismo. ¿Por qué van a hacer eso? Porque dicen que la ciencia, ¿qué nos trajo la ciencia? Guerra y muerte y sufrimiento. Eso fue porque en la Segunda Guerra Mundial la ciencia pues permitió las bombas, las balas, que la gente se matara entre ellos. Entonces dicen, no, ya no nos basemos en la ciencia ni en la razón. Vamos a basarnos en los sentimientos. Aquí entra, por ejemplo, el existencialismo, que se opone a la hegemonía de la razón y se propone centrar la mirada en el sujeto y en sus propias percepciones. El existencialismo entonces dice, ya no vamos a basarnos en la razón, sino en mi propia percepción, en cómo yo percibo el mundo y cómo me percibo a mí mismo. La autopercepción.
Entonces, el lema del posmodernismo, podríamos decir, es sigue tus instintos. Pero los instintos, ¿quiénes siguen sus instintos? Los animales. Los seres humanos tenemos la razón. Ahora, si el ser humano es un animal racional y tú le quitas la razón, ¿con qué se queda? Con lo animal. Nada más con lo animal. Quitas la razón, te quedas con lo animal. Esto es lo que pasa con el posmodernismo. Quitan la razón y se quedan con lo animal. Por esto, hasta aquí vamos a dejar lo que es entonces el progresismo.